Por permitirme hablar un poco de este extraordinario poeta y médico don Elías Nandino. De Dolores y Placeres, entrevistas con Elías Nandino entre 1954 y 1993, selección y compilación y estudio de Gerardo Bustamante Bermúdez, que eres tú, publicado por la Secretaría de Cultura en una coedición por parte del Gobierno de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de donde eres catedrático. Alguien sin duda reconocido, pero también olvidado. Bastante olvidado, de ahí que este proyecto de rescate de la obra de Elías Nandino comience con este libro de entrevistas. Yo jamás me propuse publicar un libro de entrevistas. Estaba haciendo el rescate hemerográfico de la obra de Elías Nandino en la hemeroteca hace 4 años, y me empecé en estas pesquisas, empecé a encontrar bastantes entrevistas, y de repente dije, bueno, ¿y qué hago con todo este material? Y vi que aportaba muchas cosas para conocer la figura de este poeta, como bien dices, tan olvidado, que injustamente no pertenece a la nómina de contemporáneos. Y bueno, ahí está esta selección de entrevistas con el doctor. Un hombre, un poeta, un médico, pues hay que decirlo con todas sus palabras, porque luego hay autores que hasta después de muerto lo sacan del closet. Un homosexual, un bisexual que nunca negó lo que era. No, Elías Nandino era un erotómano, que se ve a lo largo de su obra poética esta forma disidente, ¿no? Elías Nandino pertenece a una generación en la que todavía no tenemos estos conceptos sobre las disidencias sexogenéricas, sobre la diversidad sexual. Sin embargo, fue un hombre que vivió de manera muy libre y de forma muy digna, y a mí me parece muy importante que él, junto con otros escritores, pertenece como a esta generación donde los estudios y la escritura son una forma de legitimarse también como un sujeto disidente, ¿no? Entonces, Elías Nandino no pertenece a la generación de contemporáneos, como ya te mencioné. Los estudios que se han hecho sobre la obra de Elías Nandino, y en realidad sobre la obra de los contemporáneos, no son estudios dedicados a este tipo de aristas, ¿no? Sobre la sexualidad, sobre las diversidades. En este sentido, pues yo retomo esta expresión de Antonio Márquez, ¿no? En el Crepúsculo de Terolandia, que también incluye a la crítica literaria, ¿no? Que no ha querido hacer este tipo de estudios cuando a la luz están evidentemente todas las marcas sobre una homosexualidad, sobre un ejercicio libre de la sexualidad. Y bueno, este prurito, pues yo no sé si es homofobia. Vamos a dejarle ahí con este escozor de los críticos y de los estudiosos y de los que hacen la literatura. Yo quise invitar a Gerardo aquí a Código Diverso, que los expertos en literatura lo inviten a los programas de literatura. Yo lo quise traer aquí porque su experticia es doctor, es maestro en letras mexicanas, es licenciado en letras mexicanas, maestro también por parte de la UNAM, y está haciendo tu tesis doctoral en la obra de Elías Nandino. Te quise invitar exactamente a eso, a explorar esta beta que a veces se nos olvida, porque parece que cuando llega un autor a los premios, a los reconocimientos, ya, ahí no tiene sexualidad, no tiene vida, no tiene amantes, no tiene sexo, no suda, ¿no? Claro. Lo sacralizamos. Y Elías, en las entrevistas que yo he leído en estas maravillosas piezas periodísticas, que además hay que decirlo, esta publicación de Dolores y Placeres es de verdad deliciosa, porque Elías fue un hombre que vivió con el siglo, ¿no? Es una expresión muy trillada, pero nació en 1900 y se murió en el 93, o sea, vivió 93 años, le tocó vivir todo. ¿Por qué hay este prurito, Gerardo? O sea, ¿por qué de repente nos da miedo? No, ya sabemos que Salvador Novo era homosexual, pero lo dejamos por ahí. Acá este señor con 93 años lo decía con todas sus letras. Claro, mira, ahora que decías que cuando un escritor obtiene un premio literario, yo creo que se le desexualiza precisamente a
a escritores como Elías Nandino y muchos otros, ¿no? De ahí que la crítica literaria y los lectores, de manera inicial, tengamos que hacer de manera urgente pues esas lecturas sobre el homoerotismo en la poesía. No sé, pienso en la poesía de Carlos Pellicer, en las mismas poesías de Salvador Novo, en las de Villaurrutia, en las del propio Nandino, porque hay discursos para todos, ¿no? Su libro Río de Sombra, por ejemplo, fue tiene dibujos de Julio Castellanos, ¿no? Otro de los poetas homosexuales. Tiene dedicatorias, por ejemplo, varios poemas de Elías Nandino tienen dedicatorias a otras figuras como Agustín Fin, que era productor cinematográfico de películas como María Candelaria, todas estas del cine de oro. Entonces, la obra de Elías Nandino y la de muchos otros contemporáneos, a mí me gustaría contextualizarla en un concepto que en 1925 sale a la luz y se discute en las páginas del Universal, que es el concepto de la literatura viril. Julio Jiménez Rueda escribe en contra del afeminamiento de la literatura, ¿no? Y entonces dice que la literatura que se está escribiendo no es una literatura de compromiso revolucionario, combativa, por toda la nómina de obras que se estaban escribiendo sobre el tema de la Revolución Mexicana. Y esta idea de la literatura como representación social se repite en otros contextos. Este recurso, este tópico del hombre nuevo, ¿no? Que después en la Revolución Rusa y en la Revolución Cubana se vuelve a hablar sobre todo esto. Se excluye como a todo este tipo de escritores homosexuales que hacen femenina, digamos entre comillas, este tipo de literatura. Pero la obra de Elías Nandino está marcada por un tremendo homoerotismo. Fíjate que en 1983 él publica un libro que se llama Erotismo al rojo blanco, que yo he escrito sobre ese libro y he dicho que en realidad es un falo literario, porque Elías Nandino escribió ese libro cuando era impotente sexual ya, ¿no? Y entonces imagínate siendo un erotómano empedernido y además un hombre guapísimo, ¿no? Que a punto estuvimos de que no fuera poeta, porque en 1928 se va a hacer su tesis a Estados Unidos, conoce a Ramón Novaro, el primo de Dolores del Río, y a otras figuras icónicas del cine hollywoodense. Iba a ser galán de cine. Iba a ser galán de cine, y hubiera sido nuestro galán de cine latino, pero su amigo Javier Villaurrutia le dijo, oye, termina tu carrera de médico y después te dedicas a lo que quieras, ¿no? De Villaurrutia y de Nandino quiero hablar, y el tiempo de la radio, digo, nos da para muchos más, y a ver qué magia hacemos, porque tenemos que hacer un segundo programa de la obra de Elías y de los contemporáneos y de todo esto, porque hay muchas preguntas. Hay una intensa amistad con Villaurrutia, pero una amistad que no estaba privada de lo que de verdad las amistades deben de tener. Había críticas y ellos mismos se ponían ahí sus buscapiés, ¿no? Se dedicaban ahí poemas. ¿Hubo algo más que ver con Villaurrutia? En este tipo de cosas, finalmente todo lo que podamos decir son pueden ser incluso especulaciones, pero hay guiños en la obra. Por ejemplo, cuando Javier Villaurrutia muere en la Navidad de 1950, pues Elías Nandino está tremendamente devastado, porque se entera por el periódico que muere súbitamente Javier Villaurrutia, y entonces de ahí le escribe un poema que a mí me parece una oda a la fraternidad maravillosa, que se llama Si hubiera sido tú. Y curiosamente ese poema tiene dos versiones, una versión de 1960, que es la edición del Fondo de Cultura Económica, que es una versión que si tú la lees tiene unos versos marcados por el erotismo, la añoranza, habla de sábanas. La sábana siempre es un elemento erótico, es un elemento que alude al semen también, a muchas cosas, ¿no? Y en la versión de la UNAM de 1973
cambia ciertos versos y cambia esta idea de las sábanas y le quita esa carga como erótica. En la primera versión es una carga netamente erótica. Era un poeta nada ortodoxo, corregía sus textos, corregía sus poemas, y de repente era una crítica ahí, le decían, oiga, pero esto no se puede, decían, no, pues ¿por qué no? Si son míos, ¿no? Hasta que me muera van a ser míos. Claro que